Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En el vídeo de hoy os quiero hablar de los propósitos que me he puesto para este año 2026 a nivel de lecturas, de crafts y de hacer manualidades en general, y también de qué cosas quiero de consumir de media, tanto de series como de películas y de videojuegos. Pero antes de eso me gustaría haceros un pequeño repasito por qué cosas he visto y he leído el año pasado, que tenéis el de lecturas más completo, lo tenéis en el vídeo que hice de las estadísticas de mis lecturas del año pasado, pero os quiero hablar como de la cantidad de películas y de series que vi. Como resumen, leí 50 libros, vi 32 series y también vi 58 películas. La verdad que creo que es la vez que más películas he visto en toda mi vida. Me sorprendió hacer el recuento final. Y vamos a empezar por ahí mis propósitos para el 2026. Y es que me he descargado la aplicación de Letterboxd y me he propuesto ver 100 películas a lo largo del año. No tienen por qué ser películas como de la historia del cine, simplemente películas que me apetezca ver en algún momento. Sí es cierto que me gustaría hacer un rewatch de absolutamente todas las películas de animación de Disney que yo veía de pequeña. La gran mayoría de películas de Disney me las sé de memoria, de tanto que las veía de pequeña. Pero hace muchos años que no las veo y que me apetece muchísimo. Entonces me he hecho una pequeña lista de películas de animación de Disney y también pretendo ir viéndolas a lo largo de los años. Pero en general el propósito con respecto a películas es conseguir ver 100 películas a lo largo del año, que al final es ver unas 2 películas a la semana, o sea que tampoco es muy difícil. Y otra cosa en la que me quiero esforzar un poquito más, también relativo a multimedia, es volver a ver doramas. Yo antes veía un montón de doramas y es cierto que sí que he seguido viendo las series occidentales, por así decirlo, las de estadounidenses, europeas y todo esto, pero he dejado de ver doramas coreanos y a mí me encantaban. Si no veo doramas nuevos, por lo menos volverme a ver los que son mis favoritos. Muy rápidamente, así como por encima, mis doramas favoritísimos del mundo son Hotel del Luna, 2521, May of Youth, que luego os hablaré de esta serie, Tomorrow y Yumi's Cells. Son mis favoritos y me he propuesto que si no veo ningún nuevo, tengo que volver a ver alguno de estos. Y por último, en el apartado de multimedia, en el 2025 he jugado por primera vez asiduamente a videojuegos, porque es algo que nunca he hecho realmente en toda mi vida, más allá de jugar al Animal Crossing y al Profesor Layton. Nunca me había pasado un videojuego y en 2025 ha sido de las primeras veces que yo me he terminado un videojuego, y no ha sido uno, sino dos, que han sido Gris, que me ha encantado, y Little Nightmares, que me gustaría pasarme el DLC también este año. El propósito de este año es al menos terminarme 2 o 3 videojuegos, pasármelos completamente. Es cierto que me gustan juegos como muy sencillitos, indies, cortitos y cosas así, entonces creo que es fácil conseguirlo, pero tengo que proponérmelo, así que este es uno de los propósitos. Volviendo al apartado de los libros, los propósitos son como mucho más laxos y mucho más grandes. El primer propósito, que es muy sencillo, es leerme al menos 25 libros. Y este es el reto que yo me he marcado en Goodreads y en Storygraph, que son 25 libros, aunque sé que yo este año me he leído 50 y que es muy fácil que vuelva a llegar a esa cifra. No quiero sentirlo como una cosa que tengo que alcanzar, sino que simplemente quiero disfrutar de las lecturas. Tengo un montón de libros que son bastante largos en mis estanterías, entonces no es lo mismo leerte un libro de 800, 900 páginas que 6 libros de 120. No es lo mismo. Así que yo en mi red de las aplicaciones de libros de este año lo que me he marcado es un mínimo de libros que me quiero leer y no una cosa alcanzable y súper difícil de conseguir, porque no quiero tener como esa presión. Por otra parte, estos últimos años me ha apetecido mucho leer libros clásicos y el año pasado me propuse leer Frankenstein y Orgullo y Prejuicio. La verdad que disfruté muchísimo de esas lecturas y lo de seguir leyendo clásicos es una cosa que quiero como continuar a lo largo de este año. Me he puesto 4 clásicos que me gustaría leerme este año, no sé si los conseguiré los 4. Drácula, de Bram Stoker, sobre todo porque me apetece leérmelo, igual que me leí Frankenstein en octubre-noviembre, me apetece como volver a leer un clásico gótico. También el año pasado me leí 1984 y me gustó muchísimo, entonces quiero probar este año con Rebelión en la Granja, que me llama muchísimo la atención. El acercamiento más similar al que yo tengo a Rebelión en la Granja es Evasión en la Granja, así que no sé exactamente qué esperarme de este libro, pero como que en mi cabeza van a ser gallinitas intentando escaparse de la granja. Luego seguro que llego y no, porque hay un cerdo a la portada en la mayoría de portadas, así que no sé exactamente lo que va, pero me apetece muchísimo. Luego, volviendo a Jane Austen, me apetece muchísimo leer Emma, que sí que he visto muchas adaptaciones de otros libros de Jane Austen. De Emma todavía no he visto la película, me la estoy reservando para primero leerme el libro y luego ver la adaptación. Y por último, Ana de
de las tejas verdes, que ya intenté leerla en la primavera del 25, pero por cosas prioricé otros libros y entonces no me lo leí. Entonces quiero este año sí o sí leerme Ana de las tejas verdes porque me quedé con muchísimas ganas, porque la serie de Netflix me gustaba muchísimo. Quiero leer el libro para ver cómo es como la historia original. Luego hay una cosa que yo llamo los grandes titanes, que son básicamente libros, no tienen por qué tener ni muchísimas páginas, ni ser clásicos, ni ser nada en concreto. Simplemente son libros a los que yo me enfrento con un poco de susto, y es que tengo muchas expectativas puestas en ellos porque siento que me van a gustar mucho, quiero que me gusten mucho y por eso siempre los voy posponiendo esperando a que llegue el mejor momento para leerlos. Entonces me he propuesto este año leerme sí o sí dos de mis grandes titanes. El primero es Actos Humanos de Han Kang. Ya os dije en el vídeo de mis lecturas del 2025 que he leído el año pasado 3 libros de esta autora que me gusta muchísimo, y lo cierto es que, quitando Blanco, los otros 2 los he leído en la versión digital, pero tenía otro de esos libros en versión física ya en casa, y ese es Actos Humanos. El problema de Actos Humanos es que sé el momento histórico que narra de la historia de Corea, y para mí ese momento histórico me tiene un poco marcada. Yo descubrí el levantamiento de Gwangju viendo un dorama que era May of Youth, y yo pensaba que iba a ser un dorama cookie, bonito, que sucedía a finales de la primavera en un pueblito pequeño de Corea, de 2 personas jóvenes. Y resultó que no solo iba de eso, sino que también narraba los hechos que condujeron a al levantamiento de Gwangju y a todos los sucesos que pasaron después del levantamiento. Y yo sufrí muchísimo, lloré muchísimo con este drama porque yo no iba preparada para ver una cosa tan dura. Siempre he pensado que Actos Humanos va a ser mi libro favorito de Han Kang, pero también que va a ser el que más me haga sufrir. Entonces, como me da tanto miedo, es uno de mis grandes titanes. Y el otro gran titán que tengo desde hace 2 años es la lectura de Piranesi, que siento que es un libro que lo va a tener todo para que me guste. No sé absolutamente nada de él, simplemente que una amiga me dijo cuando ya se lo estaba leyendo, es mejor que entres a este libro sin saber absolutamente nada de él, y yo a pies juntillas he seguido eso. He visto a muchísimas de las bookfluencers en general, tanto en Instagram como en YouTube, que se lo han leído y que dicen que es de sus libros favoritos del año. Siempre lo he pasado para no ver la reseña que hacían del libro, que contaban de lo que iba y tal. Entonces es una cosa que a mí me parece que me va a encantar porque mi amiga me dijo que me iba a gustar mucho sabiendo el tipo de libros que suelo leer. Que el hecho de que a todas las que sigo que suelen leer libros que a mí de alguna u otra forma me han gustado, que a todas ellas les haya gustado también hace que mis expectativas suban. Entonces no quiero llevar ninguna expectativa con este libro, quiero simplemente como aceptarlo y ver qué me propone, pero me da miedo que luego no me guste y que me decepcione porque todo el mundo me lo ha vendido muy bien. Y luego otra cosa que me gustaría con respecto a libros es releer alguno de los libros que primero o que he leído en digital y que me gustaron muchísimo y luego me los he comprado en físico para tenerlos en mis estanterías, y me gustaría releerlos para poder como marcarlos y volver a disfrutarlos y tal. Hace algunos ya un par de años que me los leí, entonces como que ha pasado yo creo el suficiente tiempo para que sean nuevos entre comillas en mi cabeza. Y aparte, cuando estuve colocando las estanterías os dije que de Narnia prácticamente no recuerdo los libros. Quitando los 2 primeros y a lo mejor La travesía del viajero del alba, no recuerdo qué pasaba en los libros. Recuerdo como cosas sueltas, pero no como la trama general que tenían estos libros, porque los leí hace prácticamente 20 años, soy muy mayor. Me gustaría volver a leerlos y volver a disfrutarlos y redescubrirlos en realidad, porque creo que no recuerdo prácticamente, o sea, como que los recuerdos que tengo en mi cabeza de esos libros en realidad son como una reconstrucción de la reconstrucción de la reconstrucción. Entonces me gustaría pues volver a leerlos. Pausita para beber. Ay, qué sed. Si os está gustando el vídeo, no os olvidéis de suscribiros, de darle a like y a la campanita si queréis que os avise YouTube cada vez que suba un vídeo, y de compartirlo si creéis que a alguien le podrían servir también estos propósitos. Y ahora con los propósitos que tienen que ver como con manualidades, con crafts. Nunca sé cómo traducir la palabra crafts a español, pero como manualidades y cosas artesanales, que sabéis que me gusta hacer. El primero es que quiero acabar el Step by Step Sweater. Me queda poco, creo que podré utilizarlo este invierno, así que me apetece muchísimo acabarlo porque va a ser el primer jersey que yo termine, que sea tipo raglan, además las lanas que son de mi abuela. No sé, me parece como un proyecto súper chulo y tengo unas ganas increíbles de ponérmelo, pero todavía no lo he acabado, así que
Ese es el primer propósito. Y otra cosa que quiero acabar es la bufanda de Ghibli que os he enseñado alguna vez que estoy haciendo, que es muy chula, que es mucho más trabajosa que el Step by Step Sweater, porque es con punto doble, con 2 colores, con dibujo, una locura, pero me parece un proyecto chulísimo. Tengo muchísimas ganas de tenerlo acabado y de tener como esa pieza en mi colección de ropa, por así decirlo, pero es cierto que sé que es un proyecto como muy ambicioso, que tengo que tener como justo el mindset de ponerme un rato a hacer eso, entonces sé que es un poco un reto en ese sentido y me apetece muchísimo tenerla. No creo que este invierno, como va a pasar con el jersey, sino que ya pasará hasta otoño o invierno del año, de final del año. Y luego tengo proyectos que me gustaría hacer, que son como mi wishlist, que primero, no sé si los voy a poder hacer porque no sé si tengo las lanas y no me gustaría comprar demasiadas lanas este año, pero es que son chulísimos y os los tengo que enseñar porque yo me muero de ganas por hacer estos jerseys, que son el porcelain sweater, que me parece monísimo, perfecto, es como mi tipo de jersey, lo tiene todo para... O sea, si yo este jersey lo viese en una tienda y no pensase lo puedo hacer yo, diría me lo compro. Me apetece muchísimo. No sé si la combinación de colores tal cual como la tienen, aunque me encanta ese blanco y ese azul juntos, pero me parece chulísimo, me encanta, me encanta, me encanta y quiero hacerlo. Como para invierno del año que viene, para tener mi jersey navideño, no sé, me parece chulísimo. Luego el Dorotea Sweater también me encanta, me parece muy chulo. Me parece un poquito más complicado, a lo mejor utilizaría como menos combinación de colores que en el original. Hay proyectos que están subidos en Ravelry que tienen unas combinaciones monísimas también de colores. Lo que pasa es que siento que es como mucho más complicado que el porcelain y el porcelain ya me parece difícil. Y luego por último, otro que sí que me gustaría mucho tener es el Bison Sweater, que me parece súper guay. Me parece mucho más fácil, no fácil, pero como más posible que lo pueda hacer como una primera aproximación a hacerme un jersey con cambio de color y con dibujo y tal. Me parece como muy bonito, muy elegante, muy ponible para todo el año. No sé con qué colores, a lo mejor como un color oscuro y el detalle en clarito, no lo sé, me parece como muy mono. Me gustaría también muchísimo hacérmelo. Y una cosa que llevo pensando todo 2025 que me apetece un montón hacerme son calcetines. Entonces he estado buscando también patrones, a ser posible gratuitos en Ravelry, y he encontrado 3 que me gustan un montón. No sé cuál de los 3 quiero hacerme, pero me apetecería mucho hacerme unos calcetines. O sea, me muero de ganas por tener unos calcetines. De hecho, por mí me parece una cosa como chulísima de decir en plan de yo con mis calcetines. No sé, me parece muy guay. Y los calcetines que he visto que más me han gustado han sido el Harbour, que me parece como súper delicado, súper elegante, como ese jueguito como de trenzas que tiene, no sé, me parece como muy guay. Luego hay uno que es mucho más básico, que su propio nombre lo dice, que es I'm So Basic. Creo que es como la forma más fácil de empezar a hacer calcetines, siendo que no he hecho nunca un calcetín y no sé cómo leña se hace. ¿Cómo funciona? No entiendo cómo funciona. Entonces creo que ese es como el más fácil para empezar. Pero es que hay otro que tiene como una trencita así en el costado, que es el Late Ages, que me parece súper bonito. Siento que no va a ser extremadamente difícil y como que tiene así su detallito. Entonces no sé cuál de los 3 quiero hacer. Podéis comentar en comentarios si alguno os gusta más que otro. Me encantan, me encantan. Quiero hacerme unos calcetines yo este año. ¿Qué le hago? Es que no sé cómo explicarlo. Y estos han sido mis propósitos para este año, que espero tener una vida como mucho más cozy, slow life. ¿Tenéis vosotros propósitos como de lecturas, de series, de películas, de videojuegos, de crafts? Me podéis dejar abajo en comentarios cuáles son los vuestros relacionados con estos temas. Me interesa saber para coger ideas yo también. Que espero que os haya gustado el vídeo. Recordaros de nuevo que podéis suscribiros al canal, que la verdad que eso me ayuda muchísimo a llegar a más gente. También compartir el vídeo y nada más. Que nos vemos la próxima. Bye.